Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Gusta que comparta pantalla para empezar el caso, doctor, o ya que se conecten más personas? Pues son muy poquitos, tengo 10. Bueno, ya son 13. Esperando que... ¿Cuántos son ustedes? Por los dos grupos. Ajá. La verdad, no sé, somos Como como 20. 37, 37, ¿no? Algo así. O sea, a lo mejor entre los dos sí completamos. Sí, porque son dos grupos. Sí, y ahorita apenas hay 16. Vamos a esperar entonces. Sí, pues ni modo, vamos a tener que esperar un poco. Si se tardan mucho, pues sí, vamos a tener que empezar porque... Aunque la clase de hora es de 2 horas, ¿no? Sí, Bueno, vamos a esperar un poquito. A ver, bueno. ¿cómo van sus exámenes? Mm, más o menos. Van a empezar la próxima semana. Ah, todavía no. Ah, yo Sí. creo que... Ah, ok. Porque los del cuarto semestre que les doy clase también, ellos ya tenían exámenes. Doctor, nosotros vamos, el último día de clases con usted sería el miércoles de la semana que viene. No, el martes de la semana que viene. Sí, en teoría. ¿Porque quieren más clase? Este, entonces, pues, hoy pasaría un equipo a exponer o En- en los que alcancen. los que alcancen. Sí, sí, Ah, lo más ok. que podamos avanzar. ¿Sí? Bueno, Ojalá entonces, que las clases de 2 horas pudiéramos revisar 2 casos. Eso yo se los había comentado desde el primer taller, ¿no? ujú, Porque son dos mm, horas. bueno, entonces, bueno, para el ensayo clínico a nosotros, ¿cuándo lo va a querer? Eh, pues, ¿cuándo estamos? ¿El miércoles qué es? Miércoles cae 12. Pues el Sí, cae miércoles. 12. El Pues miércoles. para todos los que tengan que entregar ensayo, para el 12, se los voy a dejar. Ah, ok. El 12 a que, pues hasta qué límite de hora. Bueno, hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Ah, bueno. Muy Al bien. equipo de ustedes creo que les mandé un caso, ¿no? Para que ustedes lo Sí, revisaran. sí, ajá, más tarde pues le voy a mandar un mensaje para ver si nos puede mandar la segunda parte. Bueno, muy bien. Ok, así estamos bien. Sí, se los mandé de todas maneras por aquello que ustedes decidieran. Si ya lo Ujú, hacen sí. así, como si fueran a hacer su presentación normal, nomás la mandan y la comparten con sus compañeros, ¿sí? Igual la revisión, ¿sí? Pero usted nos dijo que haríamos ensayo. Por eso, no, sí, tienes toda la razón. Sí, lo platicamos ayer. O sea, no tenemos problema en hacer el caso clínico, ¿no? En vez del ensayo, no tenemos ningún problema. Bueno,
Sí, pero... sí, pero es que sí, ayer lo platicamos. Estoy de Ajá. acuerdo sí, estoy de acuerdo en que sí habíamos quedado así. Por eso les mandé el caso con la idea de que ustedes decidieran. Si ustedes Ujú. quieren hacerlo tipo ensayo, está bien, ¿sí? Este, no hay ningún problema. Pero la situación es que, ¿cuántos son ustedes del equipo? Nosotros somos 6. Sí, van a tener que ser 2 equipos de 3 para hacer un ensayo, ¿sí? Ni modo. Sí, porque un ensayo de 6, pues ya no, se diluye demasiado el tema. Sí, Vale, está bien. Muy bien, entonces. pues, pues yo creo que ya no, pues todavía faltan bastantes, ¿eh? ¿Dónde andan, eh? De seguro terminando de comer. Pues a las 5, a las 5 comen. Bueno, yo como tarde. Ah, pero pues no les Ya saben se come. todos. Es que son los pobres sufridos de la Unison, ¿verdad? Que no dejan ni comer. Y a veces ni dormir, porque estudian tanto, tanto, tanto que no pueden ni dormir, ¿verdad? Yo le digo porque tienen fama, ¿no? De que son muy estudiosos. No me estoy burlando, ¿eh? Y los demás, ¿por qué no abren su video, eh? Se los he pedido, o sea, cuántas veces y no hemos tenido la oportunidad de mínimo de vernos la cara, como dicen. Los que no puedan, por ejemplo, que tengan que participar o hacer la presentación, bueno, ahí sí, a veces se bloquea el internet, pero los que no, pues no veo el motivo por el cual no puedan poner su video. No está la jefa de grupo. ¿Quién es? Ariadna. Sí, doctor, aquí estoy. Muy bien. ¿Y cómo se sienten ya les falta un semestre para irse al internado, no? Sí. Con miedo. ¿Tienen miedo? Sí. Yo tenía entre varias cosas, entre curiosidad, tal vez miedo, no recuerdo, pero tal vez sí un poquito de aprensión, ¿sí? Porque te dicen tantas cosas, ¿no? Ayer en el internado te van a poner y te van a poner a chambear. Y sí, es cierto. Sí, trabajé mucho, sí. Sí, yo me acuerdo que entramos a cirugías maratónicas de 16 horas. A quirófano entramos una cirugía tras otra, una tras otra. Y en una sola cirugía entramos 16 horas y luego tenemos que entrar a otra. Casi, casi todo el día estuve metido, sin comer, ¿no? Pero dices, bueno, pues yo creo que vale la pena, estoy aprendiendo, decía yo. Así me contentaba. Y sí, todo el mundo se quiere meter contigo, es cierto, ¿eh? Todo el mundo cree que te tiene que dar consejos. Hay un médico que cada ratito, mira, que no sé qué, que te veo muy decaído. No, lo que pasa es que no he dormido, le dije. Te veo muy decaído. Pues no he dormido casi en 24 horas. No, pero hay que echarle ganas. Pues sí, está bien, echarle ganas. Pero pues yo estoy muy cansado, les. O sea, creen que somos así como, me acuerdo que creíamos que eran como, es que ustedes son jóvenes, sí, pero no soy robot. Sí, le dije, no soy robot. Sí, sí, yo hago lo que me dicen, yo sé que estoy aprendiendo, aguanto todo lo que ustedes digan, y sigo sus consejos todo lo que se pueda, pero no soy robot. Ahora en la actualidad ya los internos ya se defienden más, ¿eh? Ya se rebelan,
ya se van a derechos humanos, piden derechos de los internos. No es cierto, no existe, pero bueno, deberían de hacer uno de derechos de los internos. Pero sí hay uno de los derechos humanos de los médicos, ¿eh? Sí hay, por si no lo sabía. Bueno, vamos a empezar. Ya faltan algunos, pero ni hablar. Yo no puedo estar esperando. Y sí me gustaría que fuéramos honestos y trataran de entrar a la clase todos. Si no, me voy a ver en la necesidad de pasar lista, ¿eh? Muy bien. Adelante. Ya pueden compartir, ¿eh? Sí, doctor, ya voy. Espérenme tantito. ¿Sí se ve? Sí se ve muy bien. Bueno. Muy bien se ve. Bueno, ¿sí se escucha? Y se escucha. Ok. Bueno, nosotros somos el equipo número 2 y vamos a presentar nuestro caso clínico. Bueno, primero que nada, como ficha de identificación, tenemos que el ingreso de un varón de 4 años de edad que acude por presentar aproximadamente cada 10 o 15 días desde hace aproximadamente 4 meses episodios de dolor periumbilical que es intenso, de corta duración y sin irradiaciones aparentes. Bueno, pues refiere que el dolor interfiere con el juego y que éste cede al vomitar o al presentar evacuaciones diarreicas. Estas son pues variadas, incluso en ocasiones llegando a presentar sangre roja escasa en heces. También, bueno, pues refiere que el dolor no se acompaña de fiebre, pérdida de peso ni anorexia, así como también excluye otra sintomatología. Siguiente, por favor. Bien. Muy bien, en los antecedentes personales, pues primero que nada tenemos que es producto de un embarazo controlado, que es la segunda gesta, y proviene de un parto eutóxico. Pues no presentó problemas perinatales, tuvo una lactancia materna por 5 meses y a lactación a esta edad sin problemas. Refiere que presentaba faringoamigdalitis en repetidas ocasiones, por lo que se le realizó una adenoidectomía a los 3 años. Sin embargo, no refiere ninguna otra enfermedad. Siguiente, por favor. Ok, en los antecedentes familiares tenemos que el padre pues cursaba con pericarditis y episodios de artritis. Sin embargo, los demás antecedentes heredofamiliares fueron negados. Ya después ahora tenemos se realizó después una exploración física y en esta exploración física se tomó el peso y la talla. En el peso se obtuvo 19.5 kilogramos y en la talla 110 centímetros. Con esto obtuvimos el IMC, que fue de 16.1. Esto entra dentro del percentil 65 y por lo tanto se fue considerado como un IMC normal. Se hizo una exploración de abdomen también y en esto el abdomen fue palpado y se palpó como blando y depresivo sin presentar ninguna masa ni visceromegalia. Además tampoco presentaba dolor al momento de la palpación y existían tampoco lesiones perineales. En el estado general pues fue bueno, se encontraba hidratado, sin adenopatías ni exantemas. En la auscultación cardiorrespiratoria fue normal y en los otros estudios realizados, las otras pruebas, se le realizó un tacto rectal y esto también fue normal, ¿no? Los oídos normales, otoscopía normal y estado neurológico normal. Siguiente. Se le realizaron otros estudios complementarios. En el hemograma y bioquímica fue normal. Los parásitos y antígeno de
el Helicobacter pylori fue negativo, pero se encontró sangre ocultas en heces que fueron positivas. Después el paciente remite de nuevo al hospital, pero esta vez ya presenta un dolor abdominal que fue recurrente con características de organicidad. Muy bien. Hasta aquí, ¿qué problemas detectan? Volviendo a hacer el ejercicio que tenemos que hacer para que ustedes desarrollen lo que se llama razonamiento clínico, para que ustedes tengan, digamos, una forma de organizar sus diagnósticos por el ABP. Entonces, ¿qué problemas detectan? Les pregunto al resto del grupo, ¿eh? Hay uno muy obvio ahí, ¿no? La presencia de sangre melena. oculta en heces. Bueno, pero antes de eso, ¿cómo? Futuros médicos tienen que ser bien acuciosos, ¿cómo? A ver, haz de cuenta que ustedes están leyendo la historia clínica. Tú la estás leyendo y dices, aquí detecto estos problemas. Ok. ¿Cuáles son los problemas que detectas? Sangre en heces, puede ser. Ya lo mencionamos, pero eso es un hallazgo de laboratorio. Pero ¿cuál es lo clínico? Acuérdense El lo dolor clínico. abdominal. Dolor abdominal. Por eso le digo, es algo muy obvio. Dolor abdominal. ¿Y qué otra cosa detectan? Aparte del dolor abdominal. Parece ser que es lo único, ¿no? Que es recurrente, eso sí. Y como un hallazgo en heces, se encontraron sangre oculta en heces. ¿Ok? Entonces, podemos hablar de un síndrome doloroso abdominal recurrente con probable hemorragia intestinal. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Esos serían los problemas. ¿Algún otro problema que se detecte aquí? ¿No? Muy bien. ¿Y cuál sería el plan a seguir? Si ustedes, bueno, ya ven esto, dolor abdominal, sangre oculta en heces, ¿qué le solicitarían? Aparte de lo que ya se le solicitó. ¿Qué estudios complementarios? Además de... Ustedes son los médicos, se dan cuenta que ya lo tiene el paciente aquí. ¿Qué le voy a pedir? A ver, hoy se fue la presentación que salió. No se puede realizar una endoscopía. Así nada más, endoscopía por donde, por arriba o por abajo. Por arriba. ¿Por qué? Pues como dicen que es sangre oscura, yo creo que es una hemorragia digestiva de las, ¿cómo se dice? Alto. Digestivo alto. Sangrado de tubo digestivo alto. Ajá. Y si pudiera ser bajo, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, en la sangre? Si la sangre fuera macroscópicamente visible, ¿puede haber alguna diferencia entre que sea alto o bajo? Ustedes lo podrían diferenciar clínicamente. Por la coloración de la sangre. Sí, cuando es alto es oscuro y cuando es bajo es rojo brilloso. Rutilante, dicen algunos. O sea, sangre, pues. La sangre así como si estuviera sangrando aquí de la piel, ¿no? Sí. Ese es un dato muy importante. Pero aquí no lo mencionan, o sí menciona qué tipo de sangre es, porque es parte de la semiología que se tiene que hacer. Si tenemos muy pocos datos del paciente, creo que tenemos de sacar provecho de esos datos y lo más que se pueda. O sea, dicen algunos, hacer ciencia de esos datos poquitos que tienes. Se dice
pues que tiene hemorragia, ¿cómo es? ¿No? Vamos a suponer que te reportaran que es sangre rutilante. Pues. Entonces tú le podías poner ya un nombre y apellido, podemos decir probable sangrado de tubo digestivo bajo, ¿verdad? Y no, en cambio es oscura, digerida, pues yo le puedo poner que es sangrado de tubo digestivo alto. Y ahí se justificaría la endoscopía. Pues sí, una endoscopía alta, podríamos decir. Pero ¿qué otra cosa aparte? Antes de llegar a la endoscopía. Porque, bueno, no todos los hospitales tienen la posibilidad de hacer endoscopías. Esto es muy teorizante. Si tú ves un poco en la realidad, ¿qué es lo que primero tienes que hacer para poder integrar un diagnóstico? Ya tienes todo lo que hicieron aquí, bueno, pues está bien. Pero ¿qué más le harían? ¿Qué más le solicitarían? Ya les queda un semestre para irse. ¿Qué más le pedirían? A ver, Karina. No necesita mucha ciencia en esto, créanme. ¿Qué más le pedirías? ¿Te conformarías con esto? Ya con esto ya tienes el diagnóstico. Pues no. Futuros médicos, a ver, ya tienes el paciente. Es más, te dicen, tú vas a ser responsable del paciente. Ahí está, ese es tu paciente, esta es la historia clínica. ¿Qué le vas a hacer? Pues tú tienes que tomar decisiones, ¿no? A ver. Una colonoscopia. Puede ser una colonoscopia, ¿por qué no? Sí. Pero antes de eso, vuelvo a lo mismo. Si no tienes manera de hacer una endoscopía, es lo único que puedes hacerle. Radiografía. Pues un estudio de imagen, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipo de radiografía? ¿Cómo la piden? Pues, Porque hay que saber pedirla. Y ustedes ya llevaron radiología. Pues sí. la verdad, no nos dieron clases en la pandemia. Se ausentó el profesor, así que no. ¿No les dieron radiología? Vaya. Tuvimos como Como un 3 mes. clases presenciales y ya. Pero Después ya ni nos hizo caso. ya ni los peló. No, nada más nos puso el examen al final del curso y ya. Pero sí se pusieron a estudiar ustedes, ¿no? Se volvieron autodidactas. Pues les diré una cosa que a mí me pasó algo similar en varias ocasiones, ¿no? Donde dice, el maestro no vale la pena, pero yo quiero aprender. Pues ni modo, y me puse a estudiar. Que te puedes convertir en autoridad. De hecho, a ustedes no se les va a olvidar. Y es parte de lo que estamos hablando de educación médica. El médico tiene que ser autónomo. Y ustedes, estudiantes de medicina, tienen que desarrollar esa autonomía. Porque no aprendí mucho, pues no sé, me pongo a estudiar el libro de radiología, veo videos, no sé, algo voy a hacer, voy a aprender. Porque claro, es muy importante la imagenología, ¿eh? Médico que no sabe interpretar una radiografía de abdomen, una tele de tórax, pues. Es triste. Bueno, entonces le vamos a pedir una imagen, un estudio de imagen. Entonces, ¿cómo se lo pedirían? Me di cuenta que ustedes le están haciendo la orden para, a ver, tómale esta radiografía. ¿Cómo la tienen que poner? A ver, Enrique Ruibal. Sí, doctor. Pues sería una radiografía de abdomen anteroposterior contrastada, ¿no? Para ver el tubo digestivo. Puede ser, sí. ¿Y no te conformarías con una radiografía simple primero?
Pues sí, también. O sea, yo decía por el hecho de que si a lo mejor si estás pensando en que es un problema del tubo digestivo, pues a lo mejor eso te trajera más resolución, pero sí, a lo mejor sí empezar con una simple, pues nomás. ¿Cómo se pediría? ¿Cómo la pedirías la radiografía? Así, radiografía con contraste, así nada más. Va a ser el radiólogo Julio. Tiene que aprender la terminología. Hasta cómo solicitar un estudio, tiene que saberlo. Tú tienes que ponerle una RX en tal proyección. Ahora, con medio de contraste, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Se lo vas a dar a tragar? ¿O se lo vas a hacer por colon? ¿Un colon por enema? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué estudio le vas a hacer? Porque no especificas. No le vas a poner RX con medio de contraste, te va a decir el radiólogo, pero ¿por dónde se lo voy a dar? ¿No? Y el clínico debe decir, quiero un colon por enema. Ah. O quiero una serie esófago gastrodenal. Ah, es otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pedirían ustedes en este caso? ¿Uno con medio de contraste? Sí, pues esa es la posibilidad, pero se lo tienen que pedir así bien. La orden debe ser bien específica. Ok. ¿Y qué más? ¿Algún otro estudio de imagen? ¿No? Además de la radiografía simple, pudiera ser otro tipo de estudio de imagen, ¿no? ¿Qué otro tipo de estudio de imagen podríamos pedir? A ver, Diana Luisa Molina. No sé, una tomografía computarizada. Una tomografía. Sí, le podemos pedir lo que se nos ocurre. Pero en medicina no es así. En medicina no es, bueno, pues ahora le pediremos. A ver, te tienes que justificar, ¿no? A ver, ya se salieron de la presentación. Ultrasonido podría ser. Ultrasonido. Tal vez sea más factible y más barato además. ¿No? Sí, sí, es un ultrasonido. Muy bien. Ok, pues a ver, vamos a ver qué sigue. A ver, con los del equipo. Hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Por qué hay que hacer diagnóstico diferencial? Cuando dices diagnóstico diferencial es que ya tienes cierta dificultad para hacer el diagnóstico. Cuando tu diagnóstico es muy obvio y tienes muchas evidencias, pues a veces no necesitas hacer diagnóstico diferencial, pero por sistema, por protocolo, hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienes muy claro lo que puede ser. Entonces tienes que hacer ese ejercicio intelectual que se conoce como el razonamiento del diagnóstico diferencial. O sea, buscar las diferencias entre las diferentes posibilidades que tú tienes o hipótesis y poderte quedar con una, nada más. Es especialmente donde se ve la acuciosidad y la habilidad del clínico, precisamente en el diagnóstico diferencial. A ver, adelante. Gracias. Pues en este caso nosotros hicimos el diagnóstico diferencial porque sentimos que los datos que nos daba como tal el caso pues eran de cierta forma un poco inespecíficos, era relativamente poco los síntomas que pudimos encontrar y estas fueron las opciones que nosotros contrastamos entre sí. Si le puedes dar a la siguiente, por favor. Hicimos una pequeña tabla con respecto, donde pusimos lo que presenta el paciente, los datos que nosotros consideramos relevantes. Iraís, en la práctica médica, tienes que buscar las mayores evidencias posibles para poder tener un diagnóstico ya de certeza. Si no lo tienes, entonces, pero si, por ejemplo, si ustedes pidieron estudios de imagen, pues yo creo que valdría la pena ver esos estudios de imagen, ¿no? Sí. A lo mejor con ese estudio de imagen, ese diagnóstico diferencial sale sobrando.
¿no? De hecho, fue lo que sucedió después. Es que lo hicimos esto en base a la primera parte del caso. Esto fue contrastado solamente con la primera parte. Ya una vez teniendo la segunda parte fue donde se mencionaron los estudios y donde fue mucho más específico el diagnóstico precisamente por los estudios que se le realizaron. Ok, está bien, lo acepto en ese sentido, está bien, porque a fin de cuentas de eso se trata, que hagan ese esfuerzo desde el punto de vista clínico, ¿no? Los síntomas que tiene son muy pocos, inespecíficos, como ustedes dijeron, sí es cierto, y a veces la medicina sí es. Es más, hay casos donde prácticamente el paciente no tiene síntomas y el diagnóstico se hace por hallazgos, ¿sabían eso? Sí. Hallazgos. No sabías que el paciente tenía eso, ni lo pensaste, pero le hiciste un estudio y salió algo y dije, chivo. Entonces ya empiezas tú, ahora sí, a correlacionar esos datos que te salieron, los hallazgos que le llamamos, a los datos del paciente. Pues sí, pues aunque no está muy expresivo clínicamente, yo creo que sí puedo relacionar con esto poco que tengo con las evidencias. A ver, vamos a ver este ejercicio que hicieron ustedes. Bueno, la primera enfermedad, una de las clásicas que consideramos más que nada por la edad que presentaba el paciente, fue la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, esta la descartamos desde el inicio porque los síntomas como tal no coincidían y lo único relevante, por ejemplo, en el caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es dolor. Sin embargo, en lugar de presentarse en la zona abdominal, que era donde lo presentaba nuestro paciente, se presenta a nivel torácico y una de las características era la presencia de pirosis, la cual no manifestaba, no se refería en el caso clínico. Entonces, esta fue totalmente descartada. Después, la siguiente opción fue el dolor abdominal crónico. En este caso sí tenía el dolor intenso. La diferencia era en la presentación. ¿Por qué? Porque nuestro paciente tenía un dolor al movimiento y cesaba al momento de vomitar, mientras que en el dolor abdominal crónico, si bien sí tenía la característica de intermitencia, no se refería en ninguna de la revisión bibliográfica que encontramos, no se refería que cesara al realizar alguna actividad o al tener cierta acción en específico. Tenía donde sí, perdón. Una disculpa. Bueno, en este caso, otra de las características que nos hizo descartarlo fue la presencia de los signos peritoneales, los cuales estaban ausentes al momento de la exploración del paciente, y es una característica del dolor abdominal crónico, el abdomen duro y doloroso a la palpación, mismo que no se presentaba al momento de explorar al paciente. Como lo refirió mi compañero, era un abdomen blando y pues palpable sin dolor aparente. En este caso, otro de los contrastes que hicimos fue con el divertículo de Meckel, el cual fue donde encontramos mayores características, mayores similitudes, tanto por la presencia del dolor abdominal intenso como por la presencia de hematoquesia. En este caso, el abdomen, las características que tiene es que es un abdomen sensible y con signo de rebote. Este signo no se mencionaba como tal en el caso y no se hacía referencia en la revisión bibliográfica de una edad en específico, porque si mal no recuerdo se puede presentar a cualquier edad, pero sí se considera dentro de la edad pediátrica. Entonces no lo descartamos y gracias a la segunda parte del caso fue que pudimos considerarlo como el diagnóstico de certeza, que es precisamente de lo que les van a hablar mis compañeros más adelante. De acuerdo a este análisis, lo que más se acercaba, de acuerdo al análisis clínico que hicieron ustedes, es al divertículo de Meckel, hasta ahorita pareciera, aunque están entre dolor abdominal crónico en general y específicamente un divertículo de Meckel, ¿no? Otra cosa importante aquí es que el divertículo de Meckel, una característica que tiene por lo general es que cuando empieza a tener
sintomatología, por lo general se manifiesta por una dolor abdominal recurrente, pero con sangrado. Como que eso vamos a verlo más adelante cuando hablemos un poquito sobre esto. Entonces sí es sugestivo, ¿no? Bueno, adelante. La siguiente, por favor. Bueno, así como había mencionado el doctor, se tienen que hacer algunos estudios de laboratorio aparte, ¿no? Por eso estaba preguntando. Bueno, ya tenemos que a este paciente se le realizó una biometría hemática, una química sanguínea, bioquímica, las proteínas totales, entre otras cosas. Los estudios de laboratorio como la biometría hemática, los electrolitos séricos, la química sanguínea, el examen general de orina, incluso si se le hubieran solicitado estudios de heces fecales, se solicitan para valorar el estado general del paciente, también para descartar algún síndrome anémico o la búsqueda de algún proceso infeccioso. La siguiente, por favor. Y bueno, para este paciente, perdón, disculpe, es que ando un poquito ronca. Es vital también realizar un examen, unos estudios sobre los tiempos de coagulación para descartar alguna coagulopatía. Y pues algunos estudios de imagen, ¿no? Como radiografía de abdomen, se le hizo una radiografía de abdomen y se detectó una probable obstrucción intestinal, una ecografía abdominal que mostró una masa en forma de rosquilla o diana en cortes transversales, compatible con una invaginación intestinal, y ya pues una gammagrafía con tecnecio 99. El diagnóstico más preciso en la detección del divertículo de Meckel, que fue uno de los diagnósticos diferenciales, es la gammagrafía de tecnecio 99 de mucosa gástrica ectópica. Ya que dicho radiofármaco tiene una alta afinidad por la mucosa gástrica y su aplicación es intravenosa. Aparte se realiza una centelografía para identificar la localización de la mucosa ectópica. Y también uno de los beneficios de esta gammagrafía es que es un estudio no invasivo, no requiere de anestesia, solo requiere de una vía intravenosa, ¿no? Y pues en los niños tiene una alta sensibilidad del 85 al 97% y una especificidad del 95%. Y pues la eficacia o la precisión de dicho estudio se eleva cuando se le administra un antihistamínico de segunda generación 24 o 48 horas antes. Y pues en la imagen ahí pueden ver un ejemplo de ese estudio. ¿Le pueden dar, por favor? Y pues ahí es una ecografía que o sea, no es el caso, no la incluye el caso, pero yo la busqué, es de una ecografía abdominal y esa es la masa en forma de rosquita. Siguiente. Sí, es una imagen característica. Incluso, no sé si tiene una imagen de radiografía simple de abdomen. No. ¿No tiene este caso? No tenía, pero, o sea, yo la busqué, pues, pero la radiografía simple de abdomen no la incluí, pero si quiere la puedo incluir. Búscala, y por eso yo les preguntaba con cierta intención de cómo hacer el diagnóstico con evidencias sin necesidad de hacer estudios más sofisticados, pues, que con tecnesio, bueno, está bien, pero si nosotros tenemos una radiografía simple de abdomen, ¿podemos tener suficientes evidencias con una radiografía simple de abdomen con esta patología? La respuesta sería sí, enfáticamente, sí se puede. Bueno, ahorita les voy a decir por qué. Vamos a regresar, ¿eh? Ok,
A ver. mm, Perdón, creo que te corté, ¿no? Ya cuando me di cuenta ya te había... sí, no se preocupe. Que nos queda menos de un minuto, ya se nos iba a cortar de todas maneras. Ok, ¿en qué íbamos? ¿Ibas a decir algo? Ah, sí que si quería de una vez que la añadiera la diapositiva para actualizarla y que se mostrara. Sí. Sí, aunque ya la estoy pegando. Permítame un momento, por favor. Ahí está. ¿Pueden actualizar la presentación, por favor? O no sé si quieran que yo comparta la pantalla. Ya voy, dame chancita. Ok, muchas gracias. Ahí está. Es una radiografía simple de abdomen donde se muestra una obstrucción intestinal. Ok. Entonces, estamos, bueno, ya la imagen, el estudio de imagen del ultrasonido, pues nos dijo algo, ¿no? Pero antes de eso, por lo general, en medicina recurrimos a los estudios pues, que son más accesibles y que incluso podemos sacarle mucha información, ¿sí? Y lo ven, aquí, por ejemplo, en una radiografía simple de abdomen, lo que nos sirve de contraste aquí básicamente natural es el aire, ¿no? ¿Verdad? ¿Necesitaremos un estudio de contraste? Pues no, pues el aire sirve de contraste. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la distribución del aire en el intestino nos sirve para visualizar o detectar el problema. ¿Qué es lo que se detecta aquí? ¿Qué es lo que se ve? ¿Cómo la describirían ustedes? A ver, no se me queden callados. Tienen que aprender a escribir. Primero tienen que aprender a describir, detectar los signos radiológicos que hay y luego interpretar y después tomar decisiones. Ese es el proceso. Aunque ya estamos un poquito prejuiciados porque ya tenemos un estudio de imagen, ¿no? Pero con esto podemos perfectamente ver inferir un diagnóstico. Espero que estén de acuerdo conmigo. Yo sé que les falta todavía un poquito de experiencia, pero de lo que llevaron de radiología, pues algo se deben de acordar. A ver, ¿cómo podían describir aquí esta radiografía? Nadie contesta. Ups. A ver, está ahí Juan. Juan Camaney, Juan Ríos. Juan Ríos. ¿Qué me puedes decir de la radiografía? Ronaldo Félix. Pues es una radiografía que se le observan muchas opacidades bilaterales. Opacidades. Condensaciones, perdón, o opacidades. Eso te describe y te delimita algo, así como me lo estás reportando. Pues si tú me dices muchas opacidades, ¿cuáles? Pues yo veo opacidades porque tiene huesos, ¿no? Pues ahí se ve la columna, y se ven las caderas, y se ven las costillas. ¿Pero eso qué? ¿Eso nos dice algo? A ver, Krishna Mercado.
Julián, partida. Parece como que hay un bloqueo, o sea, no sé, se ven como las asas dilatadas. ¿Puedes pegarte mejor el micrófono? No se escucha muy bien. Que parece como que hay un bloqueo porque se ven así como las asas dilatadas. Ah, sí. Ok. Las asas dilatadas. Pues sí. Pero hay algo más ahí, ¿eh? O sea, son signos radiológicos que se describen en este tipo de problemas. A ver, si te acercaste un poquito. A ver, Ricardo Montes. ¿Qué puedes agregar al respecto o mejorar? No, pues, la verdad no se me ocurre nada más de eso. Marco Aurelio, a ver, Lizárraga. Pues estoy igual que mis compañeros, doctor Raúl. No se me ocurre nada. A ver. Orlando Ramírez. No está Orlando. Cristian Rivera. Ya casi se han acercado bastante, ¿eh? No está ni Cristian ni Orlando. Ramón. Sí, estoy, doctor, pero la verdad es que no sé. Ah, bueno. Se ven las asas abdominales distendidas. Sí, sí lo mencionaron por ahí, claro. ¿Sí? Miren, les voy a ayudar en ese sentido. En una radiografía simple puede haber muchos datos. Aquí se los voy a demostrar. La distribución, ¿qué es lo que se ve en una radiografía simple? Ya se los dije hace rato. No necesitamos medio de contraste con X, con tecnesio, lo que sea. Aquí el medio de contraste es el aire, que es algo natural del intestino. Pero la distribución del aire es lo que nos va a definir si hay una patología o no. Si nosotros sospechamos, por ejemplo, un síndrome obstructivo intestinal, ¿qué esperaríamos encontrar en una radiografía simple? Pues datos de obstrucción intestinal. ¿Cuáles son los datos de obstrucción intestinal que podríamos encontrar? Bueno, pues la distribución del aire que debería tener cierta conformación. No sé si ustedes tienen la manera de mostrarme una radiografía simple de abdomen normal, para que vean el contraste. ¿Me la pueden buscar? Sí, ya la pongo. La forma en que uno se va haciendo como médico y sobre todo interpretando imágenes que son muy importantes es viendo y viendo y viendo y viendo. Pero también hay libros que traen ilustraciones sobre esto y en lugar de estar viendo radiografías, a lo mejor pueden estar viendo libros, por ejemplo, o aquí en el internet. Es simple como eso. Ustedes ahora tienen esa ventaja, nosotros no la teníamos. En internet ni siquiera nunca imaginamos que pudiéramos tener estos avances tecnológicos nosotros. Jamás. Que nos hubiera facilitado la vida como estudiantes. Muchísimo. Es algo que ustedes deben aprovechar. A ver, ya tienen la imagen. Sí, doctor, ya la puse. Solo necesitamos actualizar la presentación para que se muestre. Ok, adelante. Ahí está. Ahí está. ¿No? A ver. Como dicen. ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre la radiografía de la derecha y la de la izquierda?
En la de la derecha, ay, perdón, Ari. No, tú, adelante. Tú, perdón. Íbamos a decir lo mismo, dilo tú. Que en la de la derecha hay niveles hidroaéreos, que son esas diferencias que, o sea, de cuando pasa de ser aire a ser líquido. No pasa, sino que se combina. Por eso se llaman niveles hidroaéreos. El aire se va hacia arriba, si lo tomas de pie, y el líquido se va abajo, por eso se llaman niveles hidroaéreos, ¿no? Y se ve una línea divisoria, ¿no? Se ve una línea perfectamente bien delimitada. Ese es el líquido, ¿no? Y cuando se presenta esa imagen de niveles hidroaéreos en cierto nivel, nos está diciendo, y aquí en esta imagen se ven varios niveles, ¿no? Si se fijan, en la de la derecha, hay varios niveles en diferentes, pero hay una parte del intestino donde ya no se ve nada, ni siquiera se ve aire. Si se fijan, en la parte distal. Entonces quiere decir que el problema obstructivo está más o menos por aquí, y acá abajo no hay nada de aire. ¿Por qué? Porque se trata de un síndrome obstructivo. Este es un dato radiológico invariable de una oclusión intestinal o de un síndrome de obstrucción intestinal, como quieran llamarle. Y la de la izquierda, se puede decir que es una radiografía dentro de lo normal, donde la distribución del aire, hay aire hasta la parte distal del intestino, y este paciente tiene una gran cantidad de materia fecal, eso sí, y no es completamente normal, pero bueno, es más normal que el anterior. Aquí no hay un cuadro obstructivo, y acá sí. No sé si me pueden poner otra radiografía que sea más normal, así pónganle, radiografía normal simple de abdomen. Póngame otra, a ver si hay por ahí. Y me dejan esta misma, la del lado, la del paciente que me enseñaron. Bueno, la que me enseñaron hace rato, no necesariamente el paciente. Sí. Radiografía normal de abdomen. Sí. Es que así la puse literalmente y esas me salieron. Es lo que te parece. Bueno, lo que yo... ¿Qué la puedo buscar? Búscame otra imagen donde se vea más ilustrativo. Claudia, ¿me puedes dejar compartir pantalla, por favor? Y las buscamos aquí en internet. Sí, ya voy. Lo que estoy haciendo ahorita es tratar de ayudarles un poco la parte radiológica, ¿no? Gracias. A lo mejor no tuvieron ustedes la oportunidad de que alguien las orientara. Y yo creo que como futuros médicos, el no saber radiología, híjole, los va... Ahora sí que los va a atormentar muchísimo tiempo, ¿no? Como médicos, voy a decir, yo no sé nada, no sé ni lo que estoy viendo, ¿no? Bueno, les tocó la mala suerte. Vámonos, vamos a bailar. Es que es la música que escucho cuando hago tarea. Es que se busca. Ahí está. A ver. ¿Qué es? Nomás proyéctala, no la pongas en la presentación necesariamente, porque tardas más tiempo. Sí, por eso estoy proyectando. ¿No? ¿Sí se ve lo que estoy haciendo aquí? Sí, sí te ve. Ok. A ver, vamos a escoger, yo te digo, verás. Usted me dice. Vamos a ver. Bueno, tal vez la que nos sirva más es la segunda de izquierda a derecha. Sí. A ver. ¿Esa? Sí. A ver. Normalmente una radiografía simple de abdomen, lo que se dibuja el aire es básicamente el colon, y a veces en la parte media se ve algo de intestino delgado. Ahí está. Fíjense cómo la distribución del aire, cómo el marco cólico se delimita perfectamente bien, ¿lo ven? Y se ven las austraciones del colon, aquí, en la del lado izquierdo. Bueno, ahí se ve. Y la distribución del aire, hay aire hasta la parte distal, no sé si, y acá en esta de acá, creo que es el mismo paciente, se ve todo el colon, desde el colon ascendente, transverso, el descendente, recto, sigmoides, hasta abajo, se ve el aire perfectamente bien. Y hay algo de materia fecal, esas opacificaciones que se ven alternadas con el aire aquí,
pues ha de ser materia fecal, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el paciente, si tiene materia fecal acá en el recto sigmoides, quiere decir que no tiene un problema obstructivo y además el aire se ve que está distribuido uniformemente en todo el intestino. Entonces, es un paciente que si lo contrasta con la radiografía anterior, ¿cómo se ve la distribución del aire en relación a esta radiografía? Si quieren enseñarme la otra, a ver si la podemos empatar para ver las diferencias. Aquí están y le voy a pegar la imagen que usted eligió aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, es la misma que me enseñaste hace rato. Pero bueno, ya. Y la que le enseñé ahorita. Ahí está. Miren, vean lo que les decía, la distribución del aire es más o menos uniforme y se distribuye por todo el intestino hasta lo que es la parte distal del intestino. Aquí este paciente tiene, el intestino está bien, no hay un problema obstructivo, ¿no? Ahí se ve. Pero en la anterior, en la que me enseñaron ustedes, donde se ve los niveles hidroaéreos, ¿me la puedes enseñar? Apréndanse bien esas imágenes. Vean la diferencia. Aquí se ven niveles hidroaéreos que habla de un proceso obstructivo, franco, y le tiene que coincidir con la clínica. Según esto, el paciente le hicieron una exploración abdominal y no le encontraron nada, ¿sí? Sin embargo, el estudio de imagen como que parecía un hallazgo. Igual la radiografía pudiera ser un hallazgo, pero parece ser que más bien el médico no fue muy acucioso clínicamente, ahí lo podemos criticar, porque este paciente seguramente tenía algunos datos clínicos y no los consigna en la historia clínica. Eso también sirve para que ustedes sean autocríticos. Pero esta imagen es un cuadro obstructivo, punto, ¿no? ¿Ok? Niveles hidroaéreos, la distribución del aire no es simétrica, no hay aire distal casi prácticamente, no hay más aire, nomás hay aire arriba, pero abajo no hay. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, entonces, ¿sí podemos inferir algo? Claro que sí. Aún sin tener ecosonogramas, ¿cómo se llama? Tomografías. Todos quieren hacer tomografías y estudios muy sofisticados, pero en realidad lo básico, pues si no le hacemos ni siquiera eso, ni una historia clínica buena hicieron. Yo no veo ahí muchos datos de cuadro obstructivo, no, lo único que refiere es dolor abdominal. Y dicen que el abdomen es normal, ¿verdad? De acuerdo al caso que les mandé. Estos casos están muy a propósito, son casos reales, ¿eh? Así como se presentó, así venía la historia clínica. Lo demás fue hallazgo. Prácticamente los estudios que le hicieron fueron hallazgos, porque nunca pensaron en realmente un cuadro obstructivo, porque para empezar, no tocaban más, deben haber palpado una masa, a lo mejor haber encontrado peristaltismo de lucha o no haber encontrado peristaltismo, dolor a la palpación, algún signo de rebote, algún signo de irritación peritoneal, nada de eso aparentemente se reportó en este caso. Eso es lo útil de este caso, que prácticamente fue un hallazgo, pero prácticamente, como dicen, de chiripa, ¿no? Y los diagnósticos no se hacen de chiripa, o sea, se hacen con mucha orientación clínica previa, antes de solicitar un estudio de imagen, que no fue el caso, ¿eh? Desafortunadamente, pero bueno, se llegó al diagnóstico como quiera que sea, ¿no? Ok, vamos a continuar. Ok, ya una vez realizados los estudios de laboratorio de gabinete, pues se llegó, según el caso, el tratamiento y la evolución. Ante la sospecha de problema abdominal responsable de los cuadros abdominales de repetición, se practica una gamografía abdominal con pernectato de tecnecio 99 y se establece el diagnóstico. Este es un estudio clave para detectar un divertículo de Meckel. Un divertículo de Meckel. Muy bien. Buenas tardes. Ahora les vamos a hablar un poco acerca de lo que es en sí el divertículo de Meckel. Siguiente, por favor. Gracias.
Bueno, el divertículo de Meckel es la abdominal congénita más común del tracto gastrointestinal. Esta es resultado de una obliteración incompleta del conducto vitelino en la semana 5 a 7 del desarrollo embriológico. La mayoría de los pacientes se van a presentar asintomáticos, pero puede volverse muy complicado, ya que se puede resultar en una diverticulitis, en una obstrucción intestinal o un sangrado. Siguiente. En la epidemiología encontramos que el divertículo de Meckel se encuentra entre el 2 al 3% de la población, dependiendo de la bibliografía. Pero la forma de presentación y las complicaciones va a ser mucho más variada. Cerca del 5 al 17% de los casos van a ser sintomáticos. Pueden presentarse tanto en hombres como en mujeres, pero va a ser mucho más complicado en hombres, cerca de 3 a 4 veces más de lo que se presenta en mujeres. Siempre los hombres, siempre los hombres. Sí. A ver, adelante. Bueno, como es una anomalía congénita, esta se presenta más común en niños, entre el 50 y el 60%, pero también se puede presentar en la población adulta, pero con menos frecuencia. La incidencia va a ir disminuyendo con la edad. Siguiente. Bueno, en la embriología, en la vida fetal, el conducto ofalomesentérico, que es este que se puede ver, aquí debería estar, creo. Este se encarga de comunicar el intestino medio primitivo con el saco vitelino. ¿Tiene manera de conseguir una imagen del saco vitelino? Bueno, ¿sí se acuerdan que el saco vitelino es uno de los sacos que aparecen en la segunda semana de vida intrauterina? Durante la semana 5 o 7 ese saco vitelino va desapareciendo, pero el saco vitelino está unido a través ¿cómo se dice? El ombligo también, hacia lo que es la cavidad abdominal, y con el tiempo ese saco vitelino va a desaparecer, pero una parte del saco vitelino se va a integrar al intestino medio, o sea que es muy, muy cercano a la región ileal, y desaparece, ¿no? Y se integra simplemente. Pero a veces una residuo, de ese conducto onfalomesentérico, que es lo que antes era el conducto que comunicaba con el saco vitelino, no desaparece al 100%, entonces queda ahí pegado a un ligamento que se llama ligamento vitelino, y el divertículo, que es una especie de pues sí, divertículo, como uno lo dice, más o menos hueco por dentro, que con el tiempo se llena, digamos, está recubierto en muchas ocasiones de mucosa gástrica ectópica. Entonces la mucosa gástrica ectópica por lo general provoca sangrado, y ese sangrado pues produce dolor abdominal recurrente, y a veces puede estar así, que es el caso. No es fácil hacer este diagnóstico, pero en niños es una de las posibilidades importantes que hay que hacer, sobre todo si no hay mucha sintomatología, como es el caso. Bien, me adelanté un poquito, pero vamos a continuar. Entonces, ese es el origen embriológico. Persistencia del conducto onfalomesentérico es lo que queda como remanentes, el divertículo de Meckel. ¿Ok? Adelante. Bueno, si ya, como ya explicó el doctor, si esta obliteración falla, entonces se van a provocar anomalías, entre las que se encuentra el divertículo de Meckel, que se va a originar cuando el extremo ileal va a permanecer permeable y el extremo umbilical se va a atrofiar. Siguiente. Ya en la anatomía, el divertículo de Meckel está formado por las 3 capas de la pared intestinal: mucosa, submucosa y la muscular. Por lo tanto, se considera que es un divertículo verdadero. El 50% de estos contienen algún tipo de tejido ectópico, siendo el más común el tejido gástrico, también pancreático, duodenal, entre otros, ¿no?
nace del margen asimétrico del intestino y puede llegar a medir entre 30 a 100 centímetros, pero más o menos el promedio es 90 centímetros. Se va a encontrar No mide 90 centímetros. No, sí, me equivoqué. Está a 90 centímetros de la válvula ileocecal. Perdón. Entre 90 y 100 centímetros de la válvula ileocecal se localiza este divertículo. Aquí están las medidas. Perdón, las medidas van a ser entre 5 y 10 centímetros de longitud y 2 de diámetro y suele estar irrigada por distintas arterias, principalmente por la arteria vitelina, la arteria mesentérica superior o de la arteria ileocólica. Siguiente. Bueno, pasando al cuadro clínico, tenemos que pueden presentarse síntomas o se puede presentar de manera sintomática, siendo el 33% y el 16% respectivamente. Desde el punto de vista clínico, este divertículo suele ser hallado de manera incidental, como ya lo mencionó el doctor, por algún otro motivo de cirugía o de consulta. En general se recomienda que en estos, cuando se encuentra de esa manera, pues que no se haga una extracción quirúrgica porque pues no se están presentando síntomas, ¿no? Y lo que podemos generar es que haya alguna complicación. Cuando presenta manifestaciones clínicas, estas suelen ser inespecíficas, que es lo que vimos que ya nos dificulta el llegar al diagnóstico. Y la presencia de los síntomas generalmente se van a dar porque ya se ha desarrollado alguna complicación. Igualmente, la incidencia de la presencia del divertículo va a ser en cuanto a la edad, ¿no? Entre más aumente la edad, la persona pues es menos probable de que lo padezca. La complicación más frecuente en niños va a ser la hemorragia, que usualmente se va a presentar con hematoquesia, ya lo mencionamos al principio. Y además de la presencia de hematoquesia, se va a presentar fatiga, irritabilidad y dolor abdominal. Igualmente la hemorragia puede ser de manera intermitente, que igual, ¿no? Va a ser otro motivo por el cual el diagnóstico se encuentra en dificultad. Y la exploración física no va a presentar datos relevantes, ¿no? En cuanto a los adultos, la complicación más frecuente va a ser la obstrucción, seguida por una diverticulitis en un 30%. Esta suele ser causada por adherencias o bridas. La brida pues es tejido fibroso vascularizado que va a encontrarse en las superficies orgánicas serosas, ¿no? Al examen físico se suele encontrar distensión, abdomen sensible a la palpación, ruidos peristálticos disminuidos y datos de peritonitis. Y en algunos pacientes que presentan la diverticulitis, los síntomas que llevan al diagnóstico del divertículo van a ser similares a los síntomas de apendicitis, que pueden incluir fiebre, dolor, náuseas y vómito. Y a la exploración física se encuentra sensibilidad a la palpación, rigidez y el signo de rebote. Igualmente se han reportado el desarrollo de posibles neoplasias malignas en los pacientes que presentan el divertículo de Merkel, y las más comunes es el sarcoma, seguido por las neoplasias del carcinoides y los adenocarcinomas. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico debe ser considerado en cualquier paciente que presente malestar abdominal, náuseas y vómito, y pues también la hemorragia intestinal. El método diagnóstico más preciso es la detección el estudio con tecnesio 99. Sin embargo, este va a depender de la captación de la mucosa gástrica heterotópica, siendo útil en pacientes pues que presenten este síntoma. En niños el estudio va a tener una sensibilidad del 85% y una especificidad del 95%, mientras que en adultos la sensibilidad va a ser alrededor del 62.5% y la especificidad es del 9%.
Y para darle un poco más de precisión a este estudio, se menciona que se puede mejorar con el uso de pentagastrina, que incrementa la absorción del tecnecio en la mucosa gástrica, la simeritina, que puede mejorar, simetidina, perdón, gracias, que puede mejorar la exactitud diagnóstica al inhibir la liberación intraluminal del tecnecio, y el glucagón puede favorecer la captación de este por la mucosa al inhibir la peristalsis. Y también pues la combinación, ¿no?, de la pentagastrina y el glucagón que puede ser usada para incrementar la absorción del isótopo y cesar la peristalsis simultáneamente. También tenemos el diagnóstico por imágenes, que también pues ya lo mencionamos. Encontramos pues que la radiografía de abdomen y la tomografía eran algo inespecíficas, por lo tanto que no eran tan útiles, pero ya vimos con el doctor que sí son útiles. La angiografía también, esta se suele usar cuando el paciente pues presenta el sangramiento activo o en aquellos casos en que esta es intermitente y que la prueba que se hace con el tecnesio 99 pues sea normal. También tenemos la ecografía, que se menciona que sería el mejor método no invasivo más útil para poder llegar al diagnóstico en pacientes que no presentan la manifestación hemorrágica. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, se van a tomar en cuenta los diferentes cuadros clínicos que se pueden presentar. En cuanto al cuadro clínico hemorrágico, su diagnóstico diferencial incluye causas infecciosas, angiodisplasias, neoplasias malignas o hemorragias del tracto gastrointestinal. En cuanto al cuadro clínico obstructivo, incluye intususcepción, obstrucción secundaria de adherencias, ilio, gastroenteritis o algún tumor. Y el cuadro clínico de diverticulitis incluye apendicitis, gastroenteritis, adenitis mesentérica y patologías ginecológicas. Sí, es muy importante que la diverticulitis puede incluso simular una apendicitis aguda, ¿eh? Como se presenta del lado derecho, pero es un poquito más alto, puede simular algo así como si fuera una apendicitis, ¿eh? Y se puede confundir incluso mucho. Sí, en niños, ¿no? La adenitis mesentérica es una manifestación de niños que tienen infección de vías respiratorias altas, que produce a distancia, a nivel de los ganglios intestinales, una inflamación. Esa inflamación produce una cierta irritación peritoneal que produce dolor. Entonces es un dolor no muy intenso, afortunadamente. Y eso es algo que muy importante en los niños, porque a veces creemos que trae otro problema más serio como una apendicitis o algo así. Resulta que lo que tiene el niño es una infección de vías respiratorias altas, una faringitis o una faringoamigdalitis, y tratando el problema de arriba se le quita todo lo demás. Estoy hablando en niños, algo que en el adulto no sucede. Entonces, existe esa entidad que se llama adenitis mesentérica, que es muy común que se pierdan los médicos generales, sobre todo los que no son especialistas, en creer que es otro tipo de problema, y empiezan a creer que incluso tiene hasta apendicitis, hasta los operan, y resulta que el niño no tiene nada. Bueno, en las niñas pues puede ser torsión ovárica, y puede haber algún problema tubárico, una enfermedad inflamatoria que se llama enfermedad inflamatoria pélvica, por la razón que sea, infecciosa, lo que sea. Pero si nosotros tenemos algún cuadro clínico como estos, podremos perfectamente bien ubicarnos desde el punto de vista clínico. Este caso tenía datos de cuadro clínico aparentemente obstructivo, o sea, bueno, había dolor abdominal, no había datos obstructivos francos, pero sí había dolor abdominal recurrente, ese es un dato importante. La otra esa recurrencia seguramente se explicaba porque se detectó que tenía hemorragia, y la hemorragia puede condicionar un cierto grado de irritación peritoneal que condicione ese dolor recurrente. Eso es lo que, digamos, es una pauta para el diagnóstico del divertículo de Meckel, que no es fácil, pero sí es importante que el niño que tenga dolor abdominal recurrente, porque la mayoría de los médicos piensan que es una parasitosis, dale un mebendazol y se le va a quitar. Resulta que al niño no se le quita. Pero si le agregas sangrado tubo digestivo, aguas. Ahí, cuando ya ustedes detectan un sangrado tubo digestivo y un
dolor abdominal recurrente, es uno de los diagnósticos que tienen que pensar. Una diverticulitis. ¿Ok? Ok. Bien. Adelante. Bueno, gracias. Siguiente, por favor. Ya para terminar con el tratamiento y pronóstico, el abordaje siempre va a ser quirúrgico y va a depender, ¿no? Pues si fue un hallazgo o si se presentó sintomatología, ¿no? Como ya se mencionó, va a ser pues diferente, ¿no? Si es hallazgo, normalmente se va a considerar el no removerlo. Debido pues a las complicaciones postquirúrgicas que también se mencionan que son infrecuentes, pero en dado que se presenten, pues pueden poner en riesgo la vida, ¿no? Por eso no se recomienda que sean removidos, especialmente en mujeres. Y una vez que el divertículo pues ha causado complicaciones y es removido, ya la mortalidad, movilidad y el riesgo preoperatorio de las complicaciones a largo plazo van a ser de un 2, 12 y 7% respectivamente, ¿no? Y ya creo que es todo. Siguiente. Muy bien. Muy buen caso. Vean cómo en medicina, no todo está así como de librito, pero en los casos clínicos a veces nos hacen sufrir un poco cuando son signos y síntomas inespecíficos, que no te definen. O sea, que no hay signo patognomónico aquí. O sea, que digas, este signo es característico de... Lo único que sí es característico del divertículo es que se desarrolle una diverticulitis y que se manifieste por sangrado o dolor abdominal. Pero fuera de eso no existe nada específico. Pero hay que sospechar en niños, ¿sí? Que tengan ese tipo de esas características, como es el caso, ¿no? Lo más característico del divertículo de Meckel es que no tiene nada característico. No tiene nada específico. Pero esa es la curiosidad del médico, precisamente la metodología que se sigue, lo que te ayudó. Prácticamente casi los estudios de laboratorio y gabinetes, en estos casos, la mayoría de las veces son hallazgos. Pero cuando menos si tú tienes una metodología de estudio, lo puedes lograr el diagnóstico. Y si tienes una mínima sospecha, pues como lo hicieron en este caso, alguien sospechó que era una diverticulitis, por eso le pidió el estudio específico, que es con tecnecio 99, y eso fue lo que de alguna manera ya definió el diagnóstico, ¿no? Muy bien, pues nos queda un minuto. ¿Ya terminamos o vamos a seguir con otra presentación? ¿Tiene otro caso? ¿Sí o no? Digo, porque nos queda un minuto, díganme. ¿No tienen? Rápido, rápido. ¿Eh? Sí, doctor, ya lo tenemos listo. Ok, déjenme entonces, vamos a regresar entonces. Doctor, una duda. Dígame. ¿Hasta qué edad se puede sospechar de un divertículo? Por lo general, los divertículos se pueden presentar hasta en un adulto, si se fijaron, ¿no? Pero es menos frecuente. Por lo general, la presentación más común es dentro de los 5 años, pero más adelante ya es raro. Es raro. Ah, ok. Es Gracias. raro. Y se puede presentar, insisto, en un adulto, pero un adulto, pues, te va a dar datos muy parecidos. Dolor abdominal recurrente, y sangrados. Y cuando hay un sangrado de tubo digestivo en el cual no puedes encontrar ninguna otra explicación que no sea de estómago o que no sea no sé, de duodeno, una duodenitis o una gastritis,
Pues lo que tienes que investigar si no es a otro nivel. Y uno de ellos es precisamente las diverticulitis que producen sangrados. Bien, adelante. Empezamos. Apúrenle que se nos consume el tiempo. Listo, ¿me escucha, doctor? Sí. Muy bien, nosotros somos el equipo número 3 y vamos a exponer el caso clínico número 7 y hacer la revisión bibliográfica del principal diagnóstico. Bueno, la presentación del caso es la siguiente. Se trata de un niño de 4 años con manchas café con leche que han ido aumentando de tamaño y número desde el nacimiento. También lo van a encontrar en los libros de medicina que dicen manchas café olé. Así lo van a ver, café olé, y van a decir eso que es. Café olé es en francés, que decir café con leche. Pero así lo van a ver en los libros a veces. Adelante. Así es. Como antecedentes personales, se menciona en el caso que la edad gestacional al nacimiento eran 38 semanas y que nació pesando 2.390 gramos. Corresponde a una puntuación Z de menos 1.88 desviaciones estándar, lo que nos lleva a catalogarlo, pues que está un poco bajo. De bajo peso. Así es. Sin embargo, pues estando por debajo de los menos 2, está como que limítrofe. En el promedio se habla que un niño de término debe tener mínimo 2.500 gramos, pero todo depende de la semana de gestación. Por ejemplo, si este es de 38 semanas, aunque sea de término, no se espera que tenga el mismo peso de un niño que tiene 40 semanas. Sí, también eso hay que verlo. Todo depende de la edad gestacional. Muy bien, adelante. Así es. Como menciona el doctor, pues siendo ya de 38 semanas, pues se considera término, y si nos ponemos pues más específicos, a término, pero término temprano, por ser 38 semanas. En cuanto a sus antecedentes familiares, se menciona en el caso que la madre, así como tía materna y abuela materna, presentan también manchas o tienen antecedentes de manchas café con leche que no han sido estudiadas a lo largo de su vida, y también que tanto la tía materna como la abuela pues son de talla baja. Le das a la siguiente, por favor. Hablando ahora sí de la exploración física, menciona que el niño tiene un peso, recordando que pues tiene 4 años, tiene un peso de 16.4 kilogramos, que se puede catalogar en un percentil 34 o menos 0.43 desviaciones estándar. Esto estando cerca del 0, pues nos dice que está dentro de un límite normal de peso. Así también la talla, la cual es de 104.5 centímetros, y el IMC de 15.02, dentro de un percentil. En pocas palabras, el peso, la talla y el IMC son normales, ¿no? Así es, totalmente normales. Y hablando ahora de la tensión arterial, la sistólica la tiene en 100 milímetros de mercurio, está en un rango normal, mientras que la diastólica está en 48 milímetros de mercurio. Esta sí se encuentra un poco disminuida. El siguiente punto es que pues las ya mencionadas múltiples manchas café con leche, estas de 1 a 3 centímetros de diámetro generalizadas, sin evidencia de alguna otra alteración. Y un desarrollo neurológico sin alteraciones, acorde a la edad, según la escala de Denver 2, una escala que pues es utilizada ampliamente para evaluar tanto los hitos del desarrollo como el desarrollo cognitivo y psicomotriz de los niños. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí esquematizando un poquito de lo que les hablaba, hablando del peso para la edad de este niño. En puntuación Z, les puse ahí un puntito rojo ubicando pues al niño como tal dentro del peso que tiene para su edad, totalmente normal. Siguiente, por favor. Y aquí evidenciando pues la
la tensión arterial para su edad, marcado que de los 3 a los 6 años debe tener de 95 a 110 de presión arterial sistólica. Él tenía 100, por lo tanto está dentro del rango normal. Sin embargo, la presión arterial diastólica estaba en 48, estando debajo del rango que va de 60 a 75 milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. Y específicamente, hablando pues de lo que nos plantea el caso, el principal problema que podemos observar pues son las manchas café con leche que presentaba el niño. Como tal caso no nos daba una imagen, sin embargo, esta es solamente ilustrativa, no corresponde al caso, sin embargo, pues son manchas café con leche. Pero sí, así son siempre. Ok, adelante, sí. Y con lo cual nosotros pudimos, hasta este punto del caso y sin ningún otro dato, pues decir que probablemente se trataba de un trastorno de tipo congénito o hereditario. Por lo congénito no estamos al 100% seguros porque el caso no nos daba pues ese dato específico, pero sí tenemos indicios de que puede ser hereditario porque tanto pues madre como abuela y tía presentaban este tipo de manchas. Y pues nos lleva a decir que puede tratarse de una patología dermatológica. Hay algunas que se mencionarán más adelante que suelen dar ese tipo de manchas y ya iremos descartando como tal y haciendo los diagnósticos diferenciales pues correspondientes para llegar al diagnóstico apoyado pues de la segunda parte también del caso. Siguiente, por favor. Buenas tardes, ¿me escucho? Sí. Ok, entonces ahora continuando, en este momento pues seguimos con la primera parte del caso clínico y fue cuando empezamos a hacer ya las sospechas diagnósticas, comenzamos con la actividad del diagnóstico diferencial y como ya les mencionó mi compañero Juan, pues nos fuimos principalmente por patologías de origen hereditario, congénito, con lo poquito que venía en esta parte del caso, principalmente considerando las manchas café con leche, ¿no? Y considerando esto, pues nuestros principales diagnósticos era la neurofibromatosis, sin especificar si tipo 1 o 2, el síndrome de McCune-Albright, la esclerosis tuberosa, el síndrome de Leyus y el de Noonan. Que en general lo que tienen todas estas es que cuentan dentro de las manifestaciones clínicas pues con las manchas café con leche, unas más que otras, principalmente en las que más se presentan es en la neurofibromatosis tipo 1, en el síndrome de McCune-Albright, en el síndrome de Leyus también. En las otras, pues ya la frecuencia disminuye. Por ejemplo, en neurofibromatosis tipo 1, prácticamente en el 100% de los pacientes se presentan las manchas café con leche, pero ya si nos vamos al síndrome de Noonan, por ejemplo, solamente se presenta como en un 20%. Entonces, con eso fuimos haciendo ya el diagnóstico diferencial, también considerando otras manifestaciones clínicas que se presentan en estas diferentes patologías, como es el caso en la neurofibromatosis, al ser una enfermedad neurocutánea, pues también hay alteraciones del sistema nervioso central que se reflejan con problemas al momento del aprendizaje, entre otras. Y también en otras enfermedades, como por ejemplo el síndrome de Noonan, hay alteraciones a nivel cardiovascular. En el síndrome de Leyus se confunde mucho con neurofibromatosis, sobre todo tipo 1, ya que el gen que está afectado en estas patologías interfieren en la misma vía y por eso es que la sintomatología es muy parecida en estas dos. Entonces, con estos datos nosotros fuimos haciendo un descarte, sobre todo considerando que el paciente no presentaba pues prácticamente nada más que los antecedentes heredofamiliares que ya mencionamos, las manchas y pues prácticamente eso era todo, ¿no? Y cómo fueron las manchas evolucionando con el tiempo, aumentando de tamaño y también en frecuencia. Entonces ya con esto pues lo que nosotros decidimos considerar después de hacer la revisión bibliográfica eran los estudios de gabinete, una biometría hemática, una química sanguínea, pero sobre todo el cariotipo, ¿no? Considerando que era una enfermedad de origen hereditario
y ya dependiendo de pues, el resultado que tuviéramos en el cariotipo, también otros estudios o procedimientos que podríamos realizar sería el examen de fondo de ojo o también del mismo ojo, considerando que, por ejemplo, una neurofibromatosis, hay nódulos característicos como los nódulos de Lynch que nos indican y no son patognomónicos, creo que de la neurofibromatosis, pero son parte de los criterios clínicos que se tienen que cumplir para hacer el diagnóstico y sirve para también descartar otras patologías de las que sospechamos, como por ejemplo el síndrome de Lewis. La tomografía craneal y la resonancia magnética también pudieran ser parte de los otros estudios a solicitar, considerando que varias de estas son enfermedades que afectan al sistema nervioso central, ya sea por tumores que se pueden generar a nivel de varios nervios craneales, como es en el caso, por ejemplo, de la esclerosis tuberosa, que hay armatomas en el sistema nervioso central y en otras partes, como en la piel. Y el ecocardiograma, pues también considerando que en alguna de estas patologías hay alteraciones en el corazón principalmente. Entonces, principalmente con lo que nos quedamos nosotros es con el cariotipo. Y le das a la que sigue, por favor. Ya en el manejo que consideramos en la primera parte del caso, antes de que nos mandaran ya a la segunda, es continuar con una monitorización de los signos vitales, considerando la hipotensión que tenía el paciente y un seguimiento con los estudios que consideramos y valorar una interconsulta con genética por la alta sospecha que sea una enfermedad de origen hereditario. Le das a la que sigue, por favor. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí, cómo no. Ok. Bueno, entonces continuando con la segunda parte, pues primero, nada más para recordar los puntos más importantes del caso, pues se trataba de este paciente que tenía manchas café con leche, que eran de 1 a 3 centímetros de diámetro y que fueron aumentando de tamaño y número a partir del nacimiento, ¿no? Luego, pues también otro dato importante era, como ya mencionaban, la presión arterial diastólica baja, ya que pues tenía 48, me parece, y lo normal en ese rango de edad es de 64 a 70 milímetros de mercurio. Otro dato importante también en su historia clínica era pues que el paciente fue hipotrófico al nacimiento, ya que tenía un peso al nacer de 2.390 gramos, un poco debajo del rango normal que se suele considerar desde 2.500 a 3.500 gramos al nacimiento, ¿no? Pero pues ya con el paso del tiempo, como veíamos con las gráficas de la OMS, pues se fue normalizando dentro de los rangos normales para su edad, ¿no? En cuanto a estatura y a peso y al índice de masa corporal. Y también otro dato importante en la historia clínica, hablando de los antecedentes familiares, pues que tenía o tiene más bien el paciente antecedentes maternos de manchas café con leche sin estudiar y aparte de talla baja, ¿no? Se hablaba de la madre y de la abuela materna también. Entonces, pues eran los puntos importantes que nosotros fuimos destacando al hacer el análisis del caso. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Luego ya pues recibimos la segunda parte del caso clínico, donde primero se describió que a los 9 meses de edad del paciente se realizó una resonancia magnética cerebral y medular, la cual regresó con hallazgos totalmente normales. También se describe en esta segunda parte pues que se le solicitó un estudio genético, la cual permite evidenciar la mutación con heterocigosis de este gen que es el GLU 1549 PALS, que se encuentra en el cromosoma 17. A partir de esto, pues ya se descartaron muchos de los diferenciales de acuerdo a este apoyo con estos estudios complementarios, y pues ya basándonos también en esto de que se le realizó una resonancia cerebral, pues ya se discutió el caso y se fueron descartando esos diagnósticos hasta llegar en sí al diagnóstico final. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? Bueno, ya llegando al diagnóstico, pues llegamos al que se muestra aquí en la pantalla,
que es la neurofibromatosis tipo 1. En esta pues también es conocida como enfermedad de von Recklinghausen, perdón. Esta pues en honor a la von Recklinghausen. Recklinghausen, sí. Otra vez. Pues, von Recklinghausen. Adelante, perdón. Sí, está en honor al apellido del anatomopatólogo que le describió en el año de 1882. Esta pues, es una enfermedad genética multisistémica caracterizada por lesiones pigmentarias, neurofibromas y por un mayor riesgo de desarrollo tumoral. Este pues tiene un patrón autosómico dominante. El gen que se ve como protagonista de esta afección puede ser el gen de NF1, que pues ahí se muestra, el cual se localiza en el cromosoma 17, en el brazo largo, en la banda 1, en la región 1, banda 1, subbanda 2, la cual este gen pues va a codificar a la proteína, la neurofibromina, la cual pues va a tener una actividad como GTPasa, la cual pues vamos a ver que va a tener una función supresora de tumores, como lo va a explicar pues en la diapositiva siguiente. Aquí se trata de mencionar que este gen tiene una alta tasa de mutación. El 50% de esas mutaciones son de novo o son esporádicas. La mayoría de estas mutaciones esporádicas, en el más del 80% de los casos, son de origen paterno. En el caso de origen materno se ve más asociado a mutaciones por microlesiones del locus. Hablando un poco de epidemiología, pues esa tiene una incidencia de 1 en 2.500 a 3.000 recién nacidos, el cual pues hace que la neurofibromatosis tipo 1 sea el síndrome neurocutáneo más frecuente. Si bien tengo entendido, de neurofibromatosis se han descrito 9 tipos, del cual pues hasta el 97% de los casos de neurofibromatosis son por el tipo 1, por lo cual pues tiene una incidencia pues dominante sobre los otros tipos. Otra cosa por mencionar aquí es el que es fenotipo de esta enfermedad puede ser un fenotipo variable, ya que puede pues cambiar o pues variar ya sea intrafamiliar o interfamiliar, o sea que se muestren, la forma en la que se muestren en los padres no va a determinar cómo se va a mostrar en los hijos. Puede que se muestre pues de una forma más grave, una forma más leve. Ok, aquí pasando a la hitopatogenia. Como ya les mencioné, el gen que está afectado aquí es el gen NF1, que ya se localiza en el cromosoma 17, como ya les había mencionado. Este se compone por 60 exones de entre 100 y 200 pares de bases que se extienden a lo largo de 282 kilobases del ADN. Este, pues, como ya les mencioné, va a codificar la proteína neurofibromina, la cual se expresa principalmente en las células de Schwann, melanocitos, leucocitos, glándula suprarrenal y pues en el sistema nervioso central principalmente. Esta proteína va a tener 3 dominios, en el cual pues aquí en el que está asociado a esta afección va a ser el dominio GRD, que va a ser el que está relacionado al GAP, el cual va a actuar como un regulador negativo de la vía de la señalización del RAS, como se puede ver aquí en el esquema de la derecha, en el cual pues vemos que al unirse, aquí tenemos el RAS-GTP, que es la forma activa de esta proteína, en la cual se va a unir la neurofibromina y va a hacer que pase a su forma inactiva, y aquí va a estar ejerciendo pues la función que tiene de supresor tumoral, ya que va a estar permitiendo que no se dé la siguiente señalización enzimática para que se dé la proliferación y supervivencia de las células y pues consecuente a esto pues el origen de los tumores. Y ya pues en caso de que la neurofibromina esté ausente, pues ya va a condicionar a que se dé esta proliferación celular y pues ya la presentación clínica que les vamos a mencionar.
Pues pues como ya mencionaron varios de mis compañeros, lo más característico van a ser las manchas de color café con leche, ¿no? Esto va a ser la más frecuente, pero también vamos a presentarnos, se van a presentar cosas como la macrocefalia, la talla baja y diversas anomalías, ¿no? Eso también va a variar dependiendo de la edad que tenga el paciente. Primero vamos a tener, pues los criterios diagnósticos van a ser varios, como los pueden ver en el cuadrito de la derecha. Primero, pues las manchas de café con leche es la más frecuente, es la que más aparece porque está alrededor de más del 90% de los pacientes y es la que aparece de manera más temprana, pues no. Hay niños que hasta ya nacen con las manchas o que se desarrollan pues muy temprano y van a ir aumentando en número, así como en el tamaño, dependiendo de la edad. El criterio va a ser que que aparezcan más de 6 o que sean de un tamaño mayor a 5 milímetros antes de la pubertad, 15 milímetros ya cuando ya se alcance la pubertad. Esto es un dato pues muy característico, pero no llega a ser patognomónico de la neurofibromatosis, porque como ya comentó Cristian, otras enfermedades como la esclerosis tuberosa y el síndrome McCune-Albright la pueden presentar. Otra cosa también muy importante son las cefélides, o llamadas signos de Crow. Son como pequitas que aparecen por lo general en la zona inguinal, en las axilas, y va a estar está documentada en alrededor del 80% de los casos. Y también es exclusivo de la neurofibromatosis número 1. Esta no va a estar presente en otros tipos. Estas pequitas, pues como ya les mencioné, aparecen en las ingles y otros pliegues, y pues pueden aparecer en la infancia tardía. Igual los nódulos de Lynch son un signo también muy típico y van a aparecer alrededor de la adolescencia y en los adultos. En un cuarto de los casos aparece en la infancia tardía y del 50%, o sea, la mitad de los casos va a ser a partir de la tercera década de la vida, o sea, de los 30 en adelante. Y ya en la gente mayor de 60 años ya es casi más del 90%. Esos van a ser amartomas pigmentarios del iris y estos van a producir síntomas en el caso de que pues distorsionen la pupila y por ende vayan a distorsionar la visión. También que haya al menos 2 neurofibromas o un neurofibroma plexiforme. Los neurofibromas van a ser tumores que se observan con mucha frecuencia y aparecen de manera más tardía, acerca de la pubertad, y también van a aumentar en número y en tamaño con la edad. También se presenta, sucede en alrededor del 40% de los casos y en 80% de los pacientes de la tercera década de la vida, o sea, de los 30, sí va a aparecer, ¿no? También existen los gliomas ópticos, que van a ser otro dato que se encuentra de manera, pues a nivel ocular, en hasta un 15% de los casos, y en una edad temprana entre los 9 y 10 años. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Pues como ya les mencioné ahorita, dependiendo de la edad, es que vamos a encontrar distintas características. Desde pequeños encontramos las manchas color café. En los preescolares es cuando empiezan a salir las cefélides, que son las pequitas que salen, y las ingles y bases del cuello. Luego tenemos en la adolescencia es más común encontrar los nódulos de Lynch y los neurofibromas. Los nódulos de Lynch son los amartomas que les dije, que se ven ahí en la imagen superior izquierda. Las manchas café con leche son las de la parte superior derecha, y pues lo que vemos ahí en la inferior izquierda es los neurofibromas plexiformes, porque estas ya van a afectar partes que no son ni la médula, y la podemos ver porque son dolorosas y pues causa una tumoración pues importante, ¿no? Y ya pues en los adultos ya es común que encontremos más de una de estas características, o sea, ya podemos encontrar de todo, pues, ¿no? ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Pues complicaciones de los casos van a ser formas leves, o sea, que probablemente sean nada más manifestaciones dermatológicas y que no causen daños importantes, pero un tercio de las formas
van a ser más pues graves, ¿no? Que va a haber una afectación tanto de los órganos como de los sistemas por los neurofibromas que van a existir, y va a ser una expresión pues muy variada, como ya han mencionado mis compañeros, y va a ser esta va a ir relacionada en función de la edad, o sea, dependiendo de la edad que se presente. Y las principales complicaciones van a ser la pseudoartritis, escoliosis, trastornos cognitivos y el aprendizaje, convulsiones, tumores del cerebro y tronco cerebral, y tumores malignos muy variados. Estos por lo general se encuentran en los nervios periféricos, entre muchas otras padecimientos. La que sigue, por favor. Continuando con lo que es ya finalmente el seguimiento, pues la finalidad de este más que nada va a ser pues que este tipo de pacientes se diagnostiquen de una manera temprana, así como pues las complicaciones ya mencionadas, y de esta manera pues mejorar la evolución de las mismas. Ya al momento pues del diagnóstico, en el caso específico de la edad prepuberal, pues aquí se va a sugerir pues estos puntos que se ven a continuación. Primeramente tenemos lo que es la evaluación oftalmológica completa. Aquí va a estar incluida pues como tal el fondo de ojo, la compimetría, agudeza visual, así como pues la visión de colores. Después continuamos con lo que es la evaluación neurológica, pues va a estar principalmente evaluar el déficit neurológico, monitorear el desarrollo intelectual. Aquí se pueden utilizar escalas objetivas como la que mencionó mi compañero Juan ahorita, que es la escala de Enver 2. Le seguimos también pues con lo que es la evaluación antropométrica y la presencia de los caracteres sexuales secundarios, que van a ser pues muy importantes en esta patología. Otra pues es evaluar la presencia de lo que es la escoliosis ya mencionada también, que si es necesario pues se va a derivar a lo que es traumatología para pues un seguimiento más acorde al paciente. Continuamos pues con el control dermatológico por un especialista del área si es necesario. También es pues, muy importante medir la presión arterial si el paciente pues, no presenta de la nada pues, un desbalance pues, o una presión muy alta o muy baja. También tenemos la evaluación cardiológica. Aquí más que nada va a estar descartar la estenosis pulmonar porque pues, cerca del paciente se complique y que pueda pues, llegar a un punto muy grave. También tenemos pues, la evaluación y el asesoramiento genético, pues muy importante, poder ver pues, cuáles son las opciones y cómo poder evitar o reducir pues, la posibilidad de que este caso se dé. Y ya finalmente pues evaluar a los familiares de primer grado, pues que son los familiares que comparten el 50% de los genes, pues que son más que nada pues, los papás y los hermanos, tanto por la dermatología así como por oftalmología. ¿Qué puede ser la siguiente, por favor, Ramón? Ok, pues ya después de realizar el diagnóstico se va a sugerir tanto pues, en niños asintomáticos como sintomáticos hasta el inicio de la pubertad, un control anual desde los puntos pues, del 1 al 6 que les mencioné anteriormente, el control por el dermatólogo, que se va a realizar en cualquier momento en los que aparezcan pues, las lesiones de crecimiento rápido, así como una sospecha de malignización. Otra cosa es que no se recomiendan los estudios de imagen a menos pues, que existan síntomas sugestivos de complicaciones o también por la presencia pues, de una lesión completa del gen afectado, que es el NF1, que se asocia pues, más que nada a anomalías estructurales cerebrales. También pues, si la evaluación oftalmológica no es posible o no es confiable en niños menores de 4 años, aquí ya se debe realizar o se recomienda realizar una resonancia magnética cerebral para poder visualizar pues, la presencia o no del glioma del nervio óptico, pues, que es uno de los criterios de diagnóstico en esta enfermedad. Asimismo, pues si hay síntomas visuales, así como una alteración del examen tanto neurológico u oftalmológico, así como pues también pueden ser los signos de pubertad precoz, pues aquí ya va a estar indicada de igual manera la realización de una resonancia magnética. La que sigue, por favor. Ok, pues ya para terminar, pues también otra cosa que se debe señalar pues, es que siempre se debe evaluar la hipoacusia, así como los problemas de audición en general, pues estos suelen ser progresivos y normalmente se manifiestan como tinnitus. Y ya en caso de síntomas o dudas diagnósticas, pues aquí ya se va a tener que referir a otorrinolaringología para que se realicen las pruebas de audición pertinentes. Y pues una vez que se hace el diagnóstico, también se debe ofrecer pues muy importante el apoyo psicológico a la familia. Además, pues que en la etapa tanto de la adolescencia así como la escolar se deben explicar a los padres y a los pacientes de igual manera los problemas que se podrían llegar a presentar tanto en el entorno sexual como reproductivo. Y finalmente, pues se debe dar el consejo genético o asesoramiento a los padres,
así como los pacientes cuando estos deciden pues tomar ese paso de querer ser padres. Muy bien. Creo que ya sería todo. Ok. Pues sí, este es un caso, si se fijan, no es tan raro. Lo dijeron al principio, sí. Es de los síndromes neurocutáneos más frecuentes, y uno en 2500, pues no es infrecuente ni raro, es relativamente común. Es necesariamente autosómico dominante, siempre hay antecedentes familiares, y lo más característico en las fases tempranas de los niños son las manchas café olé, que van incrementándose en número y en tamaño, y después se van agregando síntomas neurológicos, sobre todo, y la formación de neurofibromas. Por eso se llama neurofibromatosis. A fin de cuentas, ya los adultos que tienen esta enfermedad ya son adultos que tienen neurofibromas pues casi por todos lados, sobre todo en la espalda les salen mucho y se deforman. Entonces pueden deformarse, pueden digamos, afectar diferentes órganos, pueden afectar problemas de visión, audición, alteraciones cardíacas, etcétera, ¿no? O sea, sí es un poquito complicado la evolución de estos casos. Pero aquí lo importante es que se debe detectar lo más tempranamente posible, ¿no? Claro, el pronóstico tal vez no lo podamos modificar mucho porque eso es algo que ya es de origen genético, ¿no? Que viene sobre todo en el cromosoma 17, eso ya lo mencionaron ahí sus compañeros. Entonces, eso es lo importante. ¿Cómo detectarlo? Bueno, niño que vean con manchas café olé de ese tamaño, además de alrededor de 5 milímetros o más, y que tenga varios y van incrementándose, piensen en este problema, que no es raro, ¿no? Entonces, esta es una neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen, que lo van a escuchar más, lo van a ver más en los libros. Muy bien, pues hasta aquí. Y aquí llegamos. La bibliografía sí la pusieron, no me acuerdo si la vi o no la vi. Sí, en la bibliografía. Ahí está. Es la que está aquí en esta diapositiva. Ok, muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Bien, doctor. Ok, gracias. A ver si hacemos el esfuerzo por terminar la próxima semana, ¿ok? Ok, gracias, doctor. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Doctor, ya le mandé en un correo la presentación y la bitácora de este caso juntas. Muy bien. Por si le quiere checar. Sí, es muy importante que me manden todo esto. Muy bien. Doctor, el equipo 1 también ya le envié la presentación y la bitácora. Sí. Ok. Gracias. Nos vemos. Bye.